Buenas tardes a todos. Esta tarde tengo el honor de entrevistar a mi mujer, la artista Alicia Gimeno, dentro del ciclo Creatives on Creatives en el Hotel La Borneta, en colaboración con El Moco. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo empezó tu camino en el arte? Pues bueno, yo siempre había sido una persona creativa, siempre había dibujado, siempre había hecho cosas, pero realmente un punto de inflexión fue la temporada en que viví en México. Estudié la carrera durante 4 años en México y estudié diseño gráfico, pero aún así la universidad estaba muy enfocada a artes plásticas y me gustó mucho, pero por la riqueza cultural también del entorno que tenía. O sea, todo el mundo o pintaba, tocaba un instrumento, o escribía, o pintaba. O sea, había muchísima creatividad, pero en todo el mundo. Eso me impulsó muchísimo. También, bueno, asignaturas como estética, filosofía del arte. Fue un cambio, vivir esa etapa fue un cambio muy importante para mí. Allí también tuve una galería con un socio, participé yo llevando una galería, un proyecto muy alternativo, como bastante hippie, pero fue una época muy bonita para mí. Cuando llegué a Barcelona pensé, bueno, seguir trabajando en el mundo de las galerías. O sea, mi intención era trabajar del otro lado, más bien entre bambalinas, ¿no? Ayudando a las trayectorias de otros artistas. Entonces trabajé aquí con un comisario, trabajé con una galería. Bueno, fue una época, pero pues bueno, al final la vida te lleva por caminos y durante bastante tiempo, me tuve que dedicar al diseño gráfico, que es una profesión maravillosa, que me gustaba, que era una muy buena profesión, pero notaba que me faltaba algo, ¿no? O sea, al final era mi trabajo, pero había esa parte de creatividad que había censura, ¿no? En la creatividad orientada para alguien concreto, ¿no? Con unas directrices previas. Entonces algo chirriaba. Y bueno, fue embarazada de mi segunda hija cuando pensé, bueno, me vi más madura para tomar una decisión de hacer un cambio. Al final yo lo que espero para mis hijos es una vida pues vibrante, ¿no? de unas decisiones de vida que les llenen lo que hagan. Y así que, bueno, pues oye, le di la patada al tablero para dedicarme a lo que realmente en ese momento estaba preparada para hacer. Y bueno, así que llegó un día, le dije, oye, mira, voy a traspasar todos mis clientes de diseño gráfico y me voy a lanzar a esto. Y la verdad es que debo decir que Pau bueno, lo aceptó, no sin miedo, ¿no? Porque al final, pues oye, económicamente hay muchos factores que tener en cuenta, pero apoyar con miedo creo que tiene hasta más valor que hacerlo sabiendo que en esa piscina hay agua, ¿no? O sea, creo que tiene más valor un apoyo que es un salto de fe, ¿no? También. Y bueno, así fue, ¿no? Me lancé a esa piscina, pero lo tenía muy claro. O sea, nunca hubo duda en lo que tenía que hacer al empezar. Era algo intuitivo. O sea, la forma de comunicarme siempre tuvo esa misma sensibilidad que tiene ahora. Ha cambiado, se ha ido puliendo con el tiempo, pero la base salió como de una forma muy natural. O sea, no fue algo como tan planificado. Y luego con el tiempo, con el paso de los años, con el paso de mucho trabajo, he ido como desengranando, ¿no? Desengranando de dónde venía cada forma, de dónde venía eso que estaba haciendo, para darle una dirección, para darle una intención concreta a mi trabajo, ¿no? Entonces empezó así, yo creo que debo estar muy agradecida con el mundo global en el que vivimos, con las redes sociales, con la situación que tenemos ahora los artistas que nos favorece. Y bueno, me lancé primero trabajaba en papel de arroz, porque, bueno, ya como comentaré más adelante, la caligrafía ha sido siempre un punto que me ha fascinado mucho para hacer este trabajo. Y bueno, poco después de empezar, me preparé un portfolio impreso en papel
y fui a Lab 36 de Galería Senda y me presenté ahí diciendo, pues mira, esto es lo que hago, y es un momento que da bastante miedo, ¿no? Presentarle tu trabajo a una galería, y bueno, para mi sorpresa aceptaron contar conmigo hasta el día de hoy, que todavía trabajo con ellos, y bueno, a raíz de ahí fueron surgiendo más oportunidades para mí, pero a la vez para mí también fue un crecimiento interno que me hizo desarrollarme mejor como artista, desarrollar mi obra, y bueno, yo creo que todavía estoy en proceso de desarrollo y bueno, y siempre lo voy a estar bueno, de mi carrera artística. ¿Recuerdas el primer momento en el que te sentiste artista? Pues el término artista para mí es un término que creo que debe tener varias lecturas, porque por un lado artista es una palabra muy grande, y bueno, yo me acuerdo en la universidad cuando estudiaba y hablaba con profesores o otros alumnos que al final, bueno, que ahora son comisarios ahí en México, muchas veces hacía el comentario, incluso en tono de burla, de ¡ay, el autodenominado artista! Y ese me caló porque es verdad, ¿no? ¿Cómo uno va a autodenominarse artista, ¿no? Es complicado porque incluso hay un punto de soberbia, ¿no? Me parecía que había un punto hasta de soberbia de autodenominarse artista, ¿no? Por eso digo que tiene varias lecturas. Por un lado, artista es una palabra tan grande que quizá hasta que sea una anciana y haya dedicado mi vida entera al arte puedo decirlo en ese sentido. Pero por otro lado, en la realidad, en la práctica, pues mi trabajo es el arte, ¿no? Al final, pero se necesita gallas decir que uno es artista, porque te sientes muy cómodo diciendo soy pintor, soy escultor. ¿Quién lo va a poner en duda? Pinto a una escultura, ¿quién lo pone en duda? No hay duda. Pero decir que eres artista implica un valor, implica un peso a ese concepto que incluso abre un debate, ¿no? Que no me interesa. Entonces, en realidad, pues desde ahora lo veo a posteriori. No hubo un momento que dije, ahora me siento artista, pero visto desde el paso del tiempo, desde el momento en que mi día al completo giraba en torno a crear piezas. ¿Qué te inspira o te impulsa a seguir este camino? Al final, yo creo que lo importante también es el detonante, ¿no? El detonante es como un motor, pero hubo un detonante para que empezara, ¿no? Todo ese motor. El detonante quizá fue pues, mi sensibilidad, mi lenguaje particular, cómo plasmarlo a través de la forma, de la línea, ¿no? Mi gusto por la forma orgánica, por la naturaleza, por el gesto. Eso fue el detonante, ¿no? El porqué. Pero en el día a día eso es un motor que se va retroalimentando, y lo que me impulsa, lo que me mueve, lo que me hace estar motivada siempre es el anhelo de hacer las cosas cada vez mejor, ¿no? Yo en esto creo que lo comparo bastante como con un artesano, ¿no? Al final un artesano se despierta cada día pensando cómo va a utilizar mejor el material, cómo va a expresar mejor su sensibilidad a través de un trabajo. En el día a día, creo que tiene que parecerse mucho al trabajo de un artesano. Trabajar bien, aprender a utilizar mejor el material, la herramienta, eso es lo que para mí me motiva mucho, aprender a cómo esa idea que tengo plasmarla en la realidad. ¿Cómo es tu día a día como artista? Mi día a día, o sea, al final tengo una parte, como todo el mundo, una parte práctica de tareas como ordinarias de los niños, de llevarlos al colegio, pero cuando acabo esa parte y me dirijo al estudio, es el tiempo en el estudio, ¿no? Lo que importa, lo que hace al final detonar el trabajo. Para mí es muy importante estar muchas horas en el trabajo, pero no puede haber una rutina, o sea, no tengo una rutina porque pues no siempre estoy igual, ¿no? No siempre me puedo enfrentar igual a una obra. Entonces, pasar muchas horas en el estudio es básico, pero a veces, y también sin la presión, porque no puedes ir al estudio pensando que todo te va a salir bien, que vas a producir, que no. Un día me apetece pues jugar con un nuevo material, otro día pues tengo un encargo, otro día, bueno, es estar ahí y sin pretensiones y sin expectativas, porque hay veces que va a fluir, que todo va a salir pues rodado, y otras veces no va a salir nada, y también está bien, ¿no? O sea, aceptar esos días en que las cosas no van a salir bien, aceptar ese fracaso, es parte también del proceso creativo, y eso. Entonces no puedo describir una rutina porque gracias a Dios también me puedo
yo moldear el trabajo a cómo estoy yo en el día a día. Claro. ¿Tienes algún ritual creativo? Así como ritual, yo, mira, lo que a mí me mueve, o sea, lo que yo cuando llego al estudio, lo que tengo es un entusiasmo casi infantil. Llego y es que tengo tantas, lo que tenga que hacer, que a veces no es lo que debo hacer por cosas de entregar o lo que sea, lo que me apetece hacer es lo que entro y hago. Entonces me hace tanta ilusión que ni siquiera me cambio de ropa y acabo con la ropa de calle llena de pintura. Entonces no tengo una estructura, o sea, o debería, pero quizá entro y hago lo que más me apetece, lo que más me entusiasma. Y luego es verdad que con el paso de las horas digo, bueno, quizá debería parar lo que me hace ilusión estar haciendo y contestar un mail o algo que debo hacer. Pero no, pues yo trabajo con el entusiasmo. Pero lo que sí que es verdad es que cada día, antes de llegar al estudio, camino 40 minutos, o sea, desde casa o desde el colegio, es un trayecto de 40 minutos caminando. Y eso parece algo pues banal, pero no, o sea, esta caminata es como una meditación activa al final. Yo camino, voy viendo la vida cotidiana de la gente, las personas con las que me cruzo, y eso, pues eso es como un estado de meditación que me ayuda como a dejar los quehaceres, las otras cosas que no tienen nada que ver con lo que pasa en el estudio, se van quedando atrás hasta que llego al estudio con el mood necesario para hacer lo que tengo que hacer. Entonces no lo contemplo como un ritual, sino como pues algo que debo hacer, llegar al estudio y me gusta caminar. Pero sí que es verdad que se ha convertido en algo como necesario para yo empezar a trabajar de la forma en que estoy trabajando centrada. ¿Cómo nace una idea y cómo evoluciona hasta una obra? Pues cómo nace una idea, es que cómo nace una idea, ¿no? O sea, nadie sabría decir cómo nace una idea de repente, no sé, a mí nace, ¿no? Entonces, el problema es que nacen muchas ideas, ¿no? Nacen muchas y no todas son aterrizadas, ¿no? Nacen muchas ideas y nacen muchas ganas de hacer cosas diferentes y eso está bien, pero pues al final de todas las ideas que nacen, el reto es pues centrarse, ¿no? Y canalizar una y llevarla a cabo. El cómo llevar a cabo una idea para mí es de las cosas que más me motivan en mi día a día. Tener una idea y decir, vale, ¿y ahora cómo la hago? Ese cómo la hago es muy emocionante, ¿no? En qué material, en cómo, en qué formato, eso me gusta mucho. Me gusta pensar que sería como una analogía, ¿no? Cuando tienes una idea y te decides por una idea, es como una montaña de arena también que te cae encima, ¿no? Entonces yo creo que esa idea la has de pulir, ¿no? La has de trabajar, la has de hacer tu castillito de esa arena, pero ¿cómo? Pues y todo el cómo es muy interesante, ¿no? Ahora, bueno, estoy aprendiendo a trabajar con herramientas para trabajar con madera. Ese llegar a plasmar esa idea en algo físico, todo ese camino me parece de lo más interesante. Ideas de momento no parece que vayan a faltar, lo interesante es llevarlas a cabo. Exacto. ¿Trabajas sola o en colaboración? Yo habitualmente trabajo sola, con excepciones como he hecho una colección de esculturas en hierro y bueno, yo no tengo todas las herramientas que necesito para trabajar en este material. Entonces he trabajado con una herrería de aquí, de hecho de la zona, y me ha gustado mucho trabajar con una herrería porque pues, conocer ese oficio, poder trabajar en un entorno diferente y en colaboración con alguien que sabe mucho de un material me parece muy interesante. Y la verdad es que me gustaría trabajar en colaboraciones, pero no con la pintura, porque el trazo, lo que yo hago, es como un diálogo privado al final, o sea, es algo que no podría compartir con otra persona haciendo esa obra, porque es algo mío, ¿no? Es como yo plasmar parte de mí en ese trazo, en esa forma. Entonces, en pintura no sabría, no podría colaborar con nadie. Pero sí que me encantaría, en el traslado de esta sensibilidad que tengo en mi propio lenguaje, en el traslado de esto a, pues eso, a escultura o a instalación o a otros materiales que quizá yo no tengo tanto dominio a nivel técnico, me parecería muy interesante trabajar con otros artistas o con otras personas. Por ejemplo, Lauren Martin, cómo trabaja el bambú, bueno, me parece muy interesante, o Antonio Erola, cómo trabaja la expresividad a través de la luz. Hacer colaboraciones con profesionales así, pues por supuesto sería un sueño, la verdad. Total.
¿Qué artistas te han influenciado o te inspiran hoy? Bueno, ¿te acuerdas cuando al principio, cuando empezábamos, cuando llevábamos súper poco yo pintando, bueno, Ya. también, y fuimos a visitar el estudio de Aitami Armas, Sí. y bueno, nos explicó, o sea, su obra me encanta, comparte muchos puntos con mi obra de la sencillez, la sobriedad con la que trabaja, ¿no? El gesto y el movimiento como parte esencial de su trabajo. Me gusta mucho su obra, pero me influenció más cómo él, como artista, nos expuso con tanta sencillez su forma de trabajar, cómo es un artista muy trabajador al final, y su rutina, su forma de hacer me gustó mucho, ¿no? Ver cómo era su estudio, cómo él trabajaba, fue muy inspirador. Pero luego artistas como Bosco Sodi para mí es potentísimo, me cautiva, y luego, pues, aunque no tenga que ver nada con mi obra, aunque no parezca que tenga que ver nada, la obra de Débora Tarr también me gusta mucho, y eso como artistas con carreras activas, pero bueno, luego obviamente Chillida, Oteiza son artistas que han sido muy importantes en cómo yo he enfocado mi carrera artística, por supuesto. ¿Cómo es tu relación con otros creativos? Bueno, de la pregunta anterior también, o sea, que yo, aparte de otros artistas, de interesarme mucho en cómo trabaja, ¿no? Chidi Wine es un artista que me encanta, y entonces fijarme de cerca, casi con lupa, en cómo hace las cosas, me interesa mucho. Aparte de eso, yo también bebo mucho de otras fuentes, como por ejemplo la caligrafía oriental. Entonces, me interesa mucho también, aunque no sea con nombres y apellidos, el trabajo de los calígrafos, y luego también yo he cursado muchas veces, bueno, he sido como aprendiz de caligrafía, cómo mi profesora sabe explicar tan bien esta forma de plasmar con la caligrafía, o de cómo otros artistas han utilizado la caligrafía oriental como punto de inspiración, es también algo muy inspirador. ¿Y qué ahora? ¿Qué habías dicho? ¿Cómo es tu relación con otros creativos? Mi tema favorito, nuestro tema favorito del que hablar es del arte, Sí. ¿no? Entonces, al final, nosotros en casa, ¿no? El 90% de nuestras conversaciones giran alrededor del arte. Poder hablar de lo que más ilusión te hace, al final es muy divertido, ¿no? Claro. O sea, llegar, mira cómo este artista ha hecho esto, mira qué se está haciendo en la otra punta del mundo. Es tener una relación cercana con otros creativos, para mí es básico. Primero, porque a veces nos centramos en un punto que uno lo ve, y sin la mirada del otro no te acabas de desintoxicar, ¿no? De una idea que tienes muy metida en la cabeza, y es muy útil, ¿no? Tener una perspectiva diferente. Pero bueno, por muchos aspectos es muy nutritivo tener gente creativa cerca, y no solo artistas, de otro tipo de creativo. Creo que todas las formas de arte o de creatividad se pueden nutrir muchísimo entre ellas, y puede, como para uno mismo y en general, se pueden crear unas sinergias muy interesantes siempre. ¿Sientes que formas parte de una escena o comunidad? En parte supongo que sí. Bueno, no sé, me gusta mucho cuando nos reunimos. Ayer mismo se inauguró en Scat Gallery exposición, pero a la vez se inauguraba en Pigment, se inauguraba en el calle Trafalgar, se pone de acuerdo e inauguran varias galerías a la vez, y eso es un punto de reunión al final, de creativos, ¿no? de gente interesada en el mundo del arte, pero también de creativos, y me parece muy divertido, ¿no? Poder compartir puntos de vista, poder compartir esos momentos, ¿no? Me parece muy interesante. Barcelona creo que es una ciudad muy rica, mejorable como todo, pero es una ciudad muy rica culturalmente, y tenemos suerte del entorno en el que vivimos. Y sí, y digo que en parte sí, porque yo trabajo también con proyectos de otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, a nivel social, sí, me encanta, ¿no? Me gusta mucho ver lo que se está haciendo, ver cómo otros colegas están haciendo cosas en sus estudios, pero no creo que sea algo cerrado, ¿no? El mundo cada vez es tan global que la comunidad artística al final es en todo el mundo.
¿Qué buscas comunicar con tu trabajo? Al final mi trabajo tiene dos ejes fundamentales, uno más consciente y uno más inconsciente. Al final yo, como persona que he vivido en Barcelona toda la vida, el modernismo, esta inspiración orgánica que todos los edificios de la Sampla donde vivimos tienen, o sea, es algo que se va grabando, ¿no? Y al final, cuando yo trabajo, eso que se ha quedado grabado completamente en mi ADN, en mi forma de ser, eso que me ha interesado, ¿no? Al final, porque quizá no a todo el mundo le interesa igual, pero la carpintería, la forja, cómo todos esos detalles tan relacionados, ¿no? con la inspiración botánica, todo eso que ha quedado grabado, una parte inconsciente de mí lo expresa, ¿no? cuando traslada esa sensibilidad a través de la forma. Y por otro lado, de una forma más consciente, porque me ha interesado y lo he trabajado, la caligrafía oriental. Pero me gusta no por a nivel estética la presencia, ¿no? de una pincelada en negro sobre un fondo blanco, no, sino porque para ellos la caligrafía tiene una parte como muy espiritual, o sea, plasmar el ki, la esencia de la persona a través del movimiento, es algo que le da un profundo respeto al gesto. Eso para mí es muy importante. Ese respeto que le dan al trazo es una forma que uno tiene de plasmar su propia energía a través de algo tan sencillo aparentemente como una pincelada. Esos son dos puntos que me han interesado mucho y luego, bueno, el querer también encontrarle una armonía, a una relación, un equilibrio, ¿no? al vacío, con la forma, ese contraste. Pero bueno, a mí me interesan mucho, hay muchas obras que gritan preguntas, ¿no? Me encantan, pero lo que yo quiero transmitir con mi trabajo al final quizás es todo lo contrario, porque también es como soy yo creo que la obra siempre va a ser un reflejo de la esencia, ¿no? de la persona. Entonces, para mí lo que transmito con las obras es un espacio de silencio, un espacio de tranquilidad. Hay una forma, hay una intención, ¿no? Hay una sensibilidad, pero esas obras al final, las obras que yo transmito, buscan la calma, buscan una mirada introspectiva hacia uno mismo, porque vivimos en un mundo tan con una contaminación lumínica, sonora, de todo, ¿no? Con tantos inputs por todos los lados que al final buscar un momento, ¿no? Buscar un espacio de paz, de tranquilidad, te hace crearle espacio para otras cosas, ¿no? que parece que no encontramos en el día a día. Lo que yo quiero transmitir al final con mis obras es esa paz quizá, ¿no? esa tranquilidad que tú puedas llenar con un espacio, con un vacío consciente, ¿no? Claro. ¿Cómo te sientes cuando una obra se expone al público? Por una parte, como decía, al final ha sido como una conversación privada, ¿no? Lo que yo he trabajado con ese lienzo. Entonces, lanzarlo al público me da como rubor, ¿no? Como timidez, ¿no? Porque estoy enseñando algo muy particular también. Pero luego me halaga mucho, ¿no? Cuando veo que la respuesta, bueno, pues que al final sí que logro transmitir esa idea que comentaba a los demás, pues es muy halagador. Lo que pasa es que cuando yo trabajo intento ni siquiera pensar en la posibilidad de que alguien lo vaya a ver luego, ¿no? Porque que el punto de partida de una obra sea pensar en que luego va a ser expuesto, creo que no es un punto de partida positivo y que no puede salir nada bueno de algo que nace para el otro, no en mi caso, ¿no? Por lo menos trabajo como si nadie más lo fuera a ver nunca, pero conscientemente de que al final va dirigido a que los demás, ¿no? Lo vean. ¿Hay alguna obra tuya con una historia especial que quieras compartir? Todas las obras pictóricas, ahora hablo de las obras pictóricas, todas las obras pictóricas nacen de la misma esencia. Al final me gusta pensar la idea de que si todas las obras que he hecho se juntaran, sería como una estructura radicular, como una estructura de raíces, que estuvieran todas conectadas, ¿no? Un poco como los humanos estamos también como conectados, ¿no? De una forma no visible. Entonces, es el conjunto de todo mi trabajo lo que tiene ese sentido.
no hay una obra en concreto que yo pudiera destacar. Lo que destaca una obra, lo que hace importante una obra, es el contexto. Por ejemplo, las obras que están aquí en el Hotel La Borneta son importantes para mí precisamente por el contexto de que están en Barcelona, de que están en el barrio del Born, de que son parte de la ciudad en la que yo convivo, ¿no? Es como cerrar un poco un círculo, ¿no? En el que el amor que yo le tengo a esta ciudad se combine, ¿no? Se junte con el trabajo que yo hago día a día, pues le da un valor que para mí es más especial esta obra precisamente porque se haya quedado aquí. Exacto. ¿Qué proyectos tienes entre manos o que se viene próximamente? Pues mira, hay muchos proyectos, al final yo asumo que no todos se acaban materializando, pero los proyectos que más ilusión me hacen y que ya está terminado son 2 proyectos en Japón, que estuvimos hace 2 semanas en Japón, Pau y yo, y la verdad es que me hace mucha ilusión. Lo que me hace más ilusión es que quieran contar con mi trabajo en Japón. Para mí es muy halagador, porque significa que algo he entendido bien de su cultura, ¿no? Porque yo me encanta, o sea, toda la parte cultural, como comentaba, la caligrafía, es algo que a mí me ha marcado muchísimo en cómo yo trabajo. Entonces, que ellos cuenten conmigo para estos proyectos me parece para mí importante. Y bueno, entonces en unos meses podré mostrar estos 2 proyectos, uno un poco más que estoy haciendo allí, y luego la nueva línea que he hecho de escultura, también estoy muy motivada en ello, y sobre todo porque, bueno, la idea de trabajar, hasta ahora he trabajado casi siempre en plano, de sacar esta particular lenguaje hacia la sensibilidad, sacarlo y llevarlo al volumen, llevarlo a otra dimensión, esto me motiva mucho. Entonces, las esculturas en madera, el darle volumen a las cosas me interesa mucho. Cómo juega también el espacio, el vacío, o sea, es la pieza con el espacio, y llevarlo a unas dimensiones suficientes como para que el espectador también pueda entrar en ese diálogo con la pieza y el espacio. Entonces, esa es la dirección, la meta inminente que tengo, y espero poder hacerla real muy pronto. ¿Qué consejo le darías a otros creativos en este momento? Es difícil dar consejos a otros, la verdad, pero yo creo que un poco abrazar el fracaso es algo que no solo en el mundo creativo, sino en general, o sea, sentirse cómodo con la idea de fracasar es necesario. Es necesario porque uno no tiene que hacer cosas con miedo de que puedan salir mal. Entonces, mi consejo es y la paciencia. Si tu trabajo es honesto contigo mismo, al final encontrará un espacio, encontrará su lugar. Y poco más puedo yo decir a otros creativos. ¿Dónde podemos seguir tu trabajo? Bueno, pues en mis redes sociales intento. Las redes sociales al final es engañoso porque no se plasma la total realidad, ¿no?, del trabajo de uno, pero bueno, mi estudio se puede visitar. En redes sociales intento plasmar lo que puedo, lo que voy haciendo, en página web, luego en las galerías con las que colaboro, y ya está. Que hoy en día es súper importante, ¿no? Saber plasmar bien tu trabajo. Sí, en redes el sociales, cómo lo comunicas es ¿no? hoy en día muy importante, y cómo transfieres la imagen. Sí. Total. Vale, y ahora por último, Alicia deja una pregunta para el siguiente artista que se entrevistará para el próximo día. ¿Qué pregunta le dejarías? Pues a mí me interesa mucho saber cómo otros artistas se enfrentan al error también, porque el error es parte del proceso creativo. Entonces, cuando sucede un error imprevisto, cuando estás trabajando en una pieza, esto le pregunto al siguiente artista, cuando sucede un error que no tenías previsto, ¿qué haces con este error? ¿No? Quemas la obra, empiezas de cero, la intentas integrar, la aceptas como parte del proceso creativo. ¿El error es parte de tu proceso creativo? Esa es mi pregunta.
Chao.